El cielo no siempre habla con truenos, a veces guarda silencio antes del rugido. Desde el principio, la humanidad ha mirado hacia arriba buscando respuestas, sin entender que llegará un día en que el cielo no solo responderá, sino que se abrirá. Ese será el instante en que la profecía final comience. No habrá reloj que lo mida, ni ciencia que lo explique. Será el momento en que Dios, desde su trono, rompa el silencio de los siglos y la historia llegue a su punto final. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Las Escrituras lo anuncian una y otra vez. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. La tierra se estremecerá, los mares rugirán, y los hombres quedarán sin palabras ante lo que verán sus ojos. Mateo 24, 29, 30. No será un mito ni una metáfora. El cielo se abrirá con poder, y todo ojo verá al Hijo del Hombre descender con gloria. La fe, la esperanza y las promesas de Dios se cumplirán con precisión divina. Durante siglos, el hombre ha intentado dominar la tierra, pero ha olvidado mirar al cielo. Los profetas lo advirtieron, los apóstoles lo confirmaron y Jesús lo prometió. El día llegará. No será el fin del amor, sino el comienzo de la justicia. Y cuando eso ocurra, ya no habrá espacio para la duda. Lo que fue fe se convertirá en visión. Lo que fue esperanza, en cumplimiento. La eternidad se acercará a la humanidad. Este video te llevará a través de ese misterio, el momento en que el cielo se abra y la profecía final comience. No con miedo, sino con verdad. No con especulación, sino con la fidelidad de la Biblia. Cada palabra, cada visión y cada señal apuntan a ese día. El cielo, que un día se abrió para anunciar la salvación, volverá a hacerlo para revelar la gloria del Rey. Antes de continuar, si crees que los tiempos que vivimos no son casualidad, deja tu amén en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campana. Cada día compartimos nuevas historias bíblicas que fortalecen la fe, despiertan el alma y recuerdan que las promesas de Dios nunca fallan. Prepárate, porque cuando el cielo se abra, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Hubo un momento en la historia del universo en que el cielo entero se detuvo. No era un silencio común, era un silencio que pesaba, que parecía tener vida propia. Apocalipsis 8:1 lo describe con precisión. Hubo silencio en el cielo como por media hora. En ese instante los ángeles dejaron de cantar, las trompetas quedaron inmóviles y el trono de Dios se cubrió de una calma que el hombre jamás podría soportar. El cielo cayó porque estaba a punto de hablar con poder. Cada vez que Dios guarda silencio, algo trascendente está por suceder. En la tierra, el silencio del cielo siempre ha significado expectación. Antes de que el diluvio cayera, hubo calma. Antes de que Moisés subiera al monte, hubo silencio. Y antes de que Jesús entregara su vida, la creación entera contuvo el aliento. El silencio celestial no es abandono, es preparación. Dios observa, mide, espera, y cuando llega el momento, su voz atraviesa la eternidad. Pero, mientras tanto, ese silencio prueba la fe del creyente. Podemos seguir confiando cuando el cielo no responde. Podemos seguir orando cuando no sentimos su presencia. Muchos han confundido el silencio de Dios con ausencia. Sin embargo, los que conocen las promesas de Dios entienden que su quietud es parte del plan. A veces el cielo calla para que el corazón humano hable. Cuando cesa el ruido, la fe se vuelve más clara. Es en el silencio donde la oración se purifica, donde el alma aprende a escuchar no con los oídos, sino con el Espíritu. Así trabaja el Espíritu Santo, en lo invisible, en lo que parece inactivo, pero está en plena construcción del propósito divino. Durante ese tiempo de aparente quietud, el mundo continúa girando, los hombres siguen ocupados y el pecado sigue aumentando. Pero el cielo observa. El mismo cielo que una vez se abrió para anunciar la salvación, ahora se prepara para anunciar el juicio.
Y cuando ese momento llegue, no habrá espacio para la indiferencia. El silencio se convertirá en un rugido y la voz de Dios resonará como un trueno que nadie podrá ignorar. Cada creyente vive su propio silencio. Hay oraciones que parecen no cruzar el techo, peticiones que se repiten durante años, lágrimas que nadie ve. Pero si el cielo está callado, no es porque se haya olvidado de ti. Es porque se está alineando con un propósito que tú aún no puedes ver. Jesús también enfrentó ese silencio en Getsemaní y aún así dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la fe que sostiene cuando no hay respuestas. Imagina ahora ese día profético, la humanidad viviendo como siempre, sin sospechar que algo cósmico está por acontecer, el sol brillando, las voces humanas llenando la tierra, y de pronto, un silencio total, un instante que precederá al retorno del Hijo del Hombre. Así como el silencio antecede al trueno, este será el preludio del cielo abriéndose para hablar una vez más. Y cuando eso suceda, los que estaban atentos entenderán lo que el resto ignoró. Por eso, este silencio no debe asustarte, sino despertarte. Cada segundo de calma es una invitación a prepararte. El cielo no guarda silencio para olvidarte, sino para afinar el momento exacto en que mostrará su gloria. Cuando ese silencio se rompa, el sonido no será de miedo, sino de justicia. El cielo hablará, y con una sola palabra, la historia de la humanidad cambiará para siempre. Desde el principio de la historia, el cielo ha sido el escenario donde Dios revela su poder. Pero hubo un día en el que, por primera vez, el cielo se abrió no para derramar juicio, sino para mostrar amor. Fue junto al río Jordán, cuando Jesús, el Hijo de Dios, descendió a las aguas para ser bautizado por Juan. En ese instante, los testigos quedaron en silencio. El cielo se partió como un velo invisible y una voz resonó desde lo alto diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3, 16, 17. Ese fue el momento en que la eternidad se cruzó con la humanidad. Imagina la escena, las aguas quietas del Jordán, reflejando la luz del cielo recién abierto. El Espíritu Santo descendiendo como una paloma, reposando sobre Jesús. No era un acto simbólico, era el anuncio de algo mucho mayor. La salvación había comenzado. El cielo había permanecido cerrado por siglos, desde el Edén, pero ese día se volvió a abrir para señalar que la comunión entre Dios y el hombre podía restaurarse. Fue la confirmación de que las promesas de Dios no habían sido olvidadas. Cada vez que el cielo se abre, algo cambia en la tierra. En aquel día el mundo espiritual se estremeció. Los demonios lo supieron. Las tinieblas retrocedieron y el reino de los cielos empezó a manifestarse con poder. El bautismo de Jesús no solo fue el inicio de su ministerio, fue la señal de que el Padre hablaba de nuevo. El cielo abierto marcó el principio de la redención. El hombre, separado por el pecado, volvió a escuchar la voz de su Creador. Años después, otro hombre experimentaría algo similar. Su nombre era Esteban. Mientras era apedreado por proclamar la verdad, levantó sus ojos y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Hechos 7:56. Aún en su último aliento, el cielo se abrió para recibir a un siervo fiel. Lo que comenzó en el Jordán con Jesús se repitió con Esteban. El cielo no se abre solo para mostrar gloria, sino para testificar que la fe verdadera nunca muere. Ambos momentos, el bautismo de Jesús y la visión de Esteban, revelan una misma verdad. Cuando la fe y la obediencia se encuentran, el cielo responde. No hay barreras que puedan resistir la pureza del corazón que busca al Señor. El cielo se abre ante la entrega total. No se trata de poder humano, sino de la manifestación del amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo guiando cada decisión. Hoy muchos sienten que el cielo está cerrado sobre sus vidas.
Oran, claman, esperan, pero no ven señales. Sin embargo, la Biblia demuestra que el cielo se abre en los momentos de rendición, no de control. Jesús se humilló en el Jordán y Esteban se entregó completamente a la voluntad del Padre. Tal vez lo que falta no es que Dios hable, sino que tú te sumerjas, como ellos, en una fe que no depende de las circunstancias. Porque cuando el cielo se abre, nada vuelve a ser igual. Lo invisible se hace visible, lo eterno invade lo temporal, y el alma humana comprende que nunca estuvo sola. Cada promesa de Dios cobra sentido, cada oración encuentra destino, y el amor del Padre desciende una vez más sobre la tierra. El mismo cielo que se abrió sobre Jesús puede abrirse sobre ti, si decides creer. Desde el principio, Dios usó el cielo como su lienzo. Cada estrella, cada eclipse, cada señal en los cielos tiene un propósito que va más allá de la ciencia o la casualidad. Génesis 1:14 dice que los astros fueron puestos para señales y para estaciones y para días y años. El cielo no solo ilumina las noches, también habla. El firmamento tiene su propio idioma, uno que no se oye con los oídos, pero que el alma percibe. En cada amanecer y cada tormenta hay mensajes que revelan la cercanía del plan divino. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, miraba al cielo para saber si debía avanzar o detenerse. Una nube los guiaba de día y una columna de fuego los protegía de noche. Era el lenguaje del cielo guiando a la tierra. En los días de Jesús, ese lenguaje continuó manifestándose. Estrellas que anunciaban nacimientos, oscuridad que cubría la cruz, terremotos que seguían a las palabras del Hijo de Dios. Todo el firmamento respondía a la voz del Creador, mostrando que el cielo y la tierra están en perfecta sincronía cuando Él habla. Jesús mismo advirtió que antes del fin habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21:11. Lo dijo no como un misterio para estudiosos, sino como una advertencia para los que prefieren dormir mientras el cielo grita. Hoy, esas señales continúan apareciendo. Eclipses inusuales, tormentas sin precedentes, cielos teñidos de rojo. Algunos lo llaman ciencia, otros casualidad. Pero los que conocen las promesas de Dios saben que nada escapa a su propósito. El firmamento sigue hablando, pero ¿quién está escuchando? Cada generación ha visto señales, pero pocas las han comprendido. En los días de Noé, las nubes se acumularon como advertencia, pero nadie las tomó en serio. En Egipto, el cielo se oscureció, y aún así el faraón endureció su corazón. Hoy, los hombres miran hacia arriba y toman fotos del cielo sin entender que detrás de cada fenómeno puede haber un mensaje del Espíritu Santo llamando al arrepentimiento, recordando que el tiempo de la salvación no durará para siempre. El cielo no habla para asustar, sino para despertar. Cada relámpago, cada trueno, cada amanecer dorado es un recordatorio de que el amor de Dios aún busca corazones dispuestos a creer. Pero llegará un día en que ese lenguaje dejará de ser poético y se volverá decisivo. Será el día en que las trompetas suenen, el firmamento se abra y lo que antes eran señales se transformen en cumplimiento. Todo lo que fue advertencia se convertirá en realidad. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que entendieron ese lenguaje. Abraham siguió una estrella, Moisés obedeció una nube, los magos llegaron hasta Jesús guiados por un astro. Ninguno de ellos vio simples luces en el cielo, vieron direcciones divinas. Y lo mismo ocurre hoy. El cielo sigue escribiendo la historia, solo que pocos saben leerla. Cada señal es una línea de una carta que Dios aún nos envía con amor y paciencia. Así que la próxima vez que mires al cielo, no lo veas solo como un paisaje. Piensa que estás viendo el rostro del mensaje más antiguo del universo. Detrás de cada nube y cada estrella hay un Dios que sigue hablando, aunque el mundo no quiera oírlo.
porque el firmamento no miente. Habla del poder, la fe, la esperanza y la salvación que se revelan cada día a los que buscan entender las promesas de Dios antes de que el cielo se abra por última vez. Hay profecías que ya se cumplieron, otras que están cumpliéndose ante nuestros ojos, y una que aguarda en el borde de la eternidad. Es la profecía final, aquella que no habla de señales dispersas, sino del momento en que el cielo se abrirá por completo para cerrar la historia del hombre. Apocalipsis 19 describe ese instante. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El cielo no se abrirá esta vez para mostrar misericordia, sino para ejecutar justicia. Será el cumplimiento de todo lo que Dios anunció desde el principio. Durante siglos, los profetas hablaron de este día. Isaías lo vio en visiones, Daniel lo escribió con lágrimas, Juan lo presenció en la isla de Patmos. Todos describieron el mismo evento, el regreso de aquel que vendrá con poder y gloria. Jesús, el mismo que una vez ascendió entre nubes, descenderá de nuevo. Pero esta vez no vendrá con una corona de espinas, sino con muchas coronas, y en su túnica estará escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el cielo se abra, ya no habrá más tiempo para decidir en quién creer. Esa será la culminación del plan de salvación, el momento en que la fe se transformará en visión y la esperanza en cumplimiento. El amor de Dios, que durante siglos extendió su mano, ahora levantará su cetro de autoridad. No habrá discursos, ni excusas, ni segundas oportunidades. El mismo cielo que dio lluvia para alimentar la tierra, derramará fuego para purificarla. Las promesas de Dios no fallan. Lo que comenzó con gracia terminará con justicia. El mundo se prepara sin saberlo. Las naciones están agitadas, los corazones divididos, la moral distorsionada. Todo avanza hacia ese punto profético. Jesús lo dijo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Lucas 21:25. No son palabras de temor, sino de advertencia. Dios no sorprende a quienes lo buscan. Advierte con amor a los que aún pueden escuchar su voz. La profecía no está para asustar, sino para despertar a un mundo que ha olvidado al Creador. Cada profecía cumplida es una confirmación de que lo que falta también ocurrirá. Nadie puede detener el reloj divino. Los imperios caen, los gobiernos cambian, pero la palabra de Dios permanece. La historia humana no avanza al azar, se dirige hacia una cita establecida, y esa cita no podrá ser pospuesta. Cuando el cielo se abra y el Hijo del Hombre aparezca, será demasiado tarde para fingir fe. Solo quedarán dos caminos: estar con Él o contra Él. Muchos se burlan de esta promesa porque han pasado siglos y nada parece ocurrir. Pero así también se burlaban en los días de Noé hasta que comenzó a llover. Pedro escribió que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 2 Pedro 3:8. El cielo no se retrasa, solo espera el momento exacto en que cada palabra profética se cumpla. Y cuando eso suceda, la voz de Dios resonará como trueno y todo ojo le verá. Será el amanecer de un nuevo cielo y una nueva tierra. La profecía final no es un mito, es una promesa viva. Un día el cielo se abrirá y el mundo comprenderá que cada advertencia fue un acto de amor. El Espíritu Santo aún habla, aún llama, aún convence. Pero cuando la puerta del cielo se abra por última vez, ya no será para invitar, sino para reinar. Ese será el día en que todo lo creado doblará sus rodillas y el silencio del cielo se transformará en el clamor eterno. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Después del gran silencio que envolvió al cielo, llegará un sonido que marcará el fin de los tiempos. Apocalipsis 4:1 lo describe como una voz como de trompeta que llama desde lo alto.
No será un sonido humano, sino una vibración divina que atravesará toda la creación. Esa voz, la misma que habló en el principio y formó los mundos, volverá a pronunciarse para ejecutar justicia y cumplir las promesas de Dios. Cuando el cielo hable otra vez, el universo entero responderá. A lo largo de la historia, esa voz ha guiado, corregido y consolado. Fue la voz que ordenó al mar calmarse, la que devolvió la vida a Lázaro, la que llamó a los profetas y derribó muros con un solo mandato. Es la voz del mismo Jesús, fiel y verdadero, que un día regresará acompañado por las huestes celestiales. Según 1 Tesalonicenses 4:16, descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios. En ese momento, los muertos en Cristo resucitarán, y los que le pertenecen oirán su llamado inconfundible. Nada en la tierra podrá compararse con ese sonido. Será un estruendo sagrado, un eco que alcanzará lo visible y lo invisible. Las montañas temblarán, los cielos se abrirán, y todo lo creado reconocerá la autoridad de quien pronuncia su última palabra. No habrá lugar donde esconderse, ni poder humano que pueda resistir la orden del Creador. La voz que dio vida ahora dictará el cierre de la historia humana y el comienzo de la eternidad. Por siglos, el mundo ha vivido entre voces que confunden y dividen. El ruido del orgullo, de la violencia y del pecado ha llenado la tierra. Pero cuando la voz de Dios se haga oír, todos los ruidos se apagarán. Ninguna palabra humana podrá interrumpir el decreto divino. Será un sonido puro, perfecto, imposible de imitar. La creación entera guardará silencio ante el poder de esa voz, que no solo comunica, sino que transforma. La voz de Dios no necesita volumen para ser escuchada. Puede ser un trueno que estremece el alma o un susurro que desarma el corazón. En el Sinaí hizo temblar las montañas, pero en el monte de la transfiguración reveló su gloria con ternura. Así es su naturaleza, fuego y amor, juicio y misericordia. Cada palabra suya lleva verdad y cada silencio su preparación. Cuando vuelva a hablar, no habrá duda de quién gobierna sobre todo lo existente. Esa voz no traerá confusión, sino orden. No anunciará teorías, sino cumplimiento. Los ángeles se alinearán a su mandato. Los cielos se iluminarán con su presencia y el Espíritu Santo confirmará cada promesa que fue dada a los fieles. Será el momento en que el amor de Dios y su justicia se manifiesten en una sola expresión: su palabra final. El tiempo habrá cumplido su ciclo y la historia llegará a su punto más alto. Cuando la voz de Dios rompa el silencio, nada volverá a ser igual. Los cielos declararán su gloria, la tierra reconocerá su dominio y toda rodilla se doblará ante el sonido de su nombre. Esa será la señal que los profetas esperaron y los creyentes anhelaron. El cielo hablará y con una sola orden la eternidad comenzará. Cuando el cielo se abra, no lo hará en silencio. Millones de ángeles se desplegarán como un ejército perfecto, cada uno moviéndose con una precisión imposible de describir. Apocalipsis 19:14 declara que los ejércitos celestiales seguirán al Rey montados en caballos blancos, vestidos de lino fino y resplandeciente. No habrá confusión ni ruido caótico. Cada paso, cada ala, cada resplandor formará parte de una sinfonía ordenada por el Creador. Será la marcha más majestuosa que el universo haya presenciado. El movimiento angelical no será un espectáculo para impresionar, sino una manifestación de obediencia absoluta. Los ángeles no actúan por emoción ni por duda, actúan por mandato divino. Durante siglos han esperado este momento, el instante en que se les ordene acompañar al Hijo del Hombre en su regreso. En sus rostros no habrá orgullo, solo reverencia. Cada uno sabrá su posición, su propósito y su destino.
En el cielo no hay desorden, porque donde reina Dios, reina el orden perfecto. Estos seres que alguna vez aparecieron en la historia humana, protegiendo a Daniel en el foso de los leones, anunciando a María el nacimiento del Salvador o fortaleciendo a Jesús en Getsemaní, volverán a la escena, pero esta vez como testigos del cumplimiento final. No vendrán con mensajes ni advertencias, sino con autoridad. Sus espadas no son armas de guerra, sino símbolos de justicia. Representan la pureza y el poder del reino que está por establecerse para siempre. El resplandor de su presencia será tan intenso que la oscuridad no tendrá dónde esconderse. En un solo instante, la tierra conocerá lo que significa el verdadero poder de Dios. No será la furia del cielo, sino la gloria manifestada en su forma más pura. Los ángeles descenderán en orden, como llamas de fuego guiadas por la voluntad divina. No habrá sombra, ni demonio, ni mentira que pueda resistir su avance. Cada uno cumplirá su misión con la perfección que solo el cielo conoce. El Apocalipsis los describe acompañando al Rey de Reyes, y su sola aparición bastará para demostrar que el tiempo de la gracia ha terminado. No llegarán para discutir con el hombre, sino para ejecutar la palabra pronunciada por Dios. En ese día, los ángeles ya no serán mensajeros, sino heraldos del juicio. El mismo cielo que envió consuelo a los hombres enviará ahora justicia. La creación entera reconocerá su autoridad, porque ellos reflejan la gloria de aquel que los envía. Cada movimiento angelical será una proclamación silenciosa del poder del Espíritu Santo. No hablarán, pero su presencia dirá lo que las palabras no pueden expresar. Habrá orden en medio del caos, belleza en medio del temor. El cielo y la tierra se encontrarán. Y por primera vez desde la caída del hombre, el reino de Dios se manifestará en plenitud. Será el momento en que la obediencia celestial se una a la promesa eterna. Cuando los ángeles se muevan, el mundo entenderá que el cielo nunca fue un mito. Es real, está vivo, y su ejército ha estado esperando la señal. Ese día no habrá más dudas ni argumentos. Los que creyeron verán cumplidas las promesas de Dios. Los que dudaron verán su justicia desplegada. Los ángeles marcharán junto al Rey, y con su descenso comenzará el amanecer del reino eterno, donde el amor de Dios ya no será esperanza, sino realidad. En el centro de toda revelación profética se levanta una imagen que sobrecoge el alma: el trono blanco. Apocalipsis 20:11 dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En ese instante, el universo entero se detiene. No hay sonido, ni movimiento, ni palabra. Solo la presencia del Juez Supremo, el mismo Jesús que un día vino como Cordero, ahora revelado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante ese trono no habrá distinción de poder ni de riqueza. Reyes y mendigos, sabios y necios, todos comparecerán ante el mismo juez. Ya no estará la cruz detrás de él, sino la corona. Ya no habrá heridas en sus manos que pidan perdón, sino autoridad que dicta sentencia. El que fue rechazado por los hombres, ahora será el que juzgue sus obras. Nadie podrá esconderse, porque en su mirada se revela todo lo que fue hecho, dicho y pensado. Nada queda oculto ante la luz del trono. La Biblia enseña que ese juicio será justo. No se basará en apariencias, ni en religiones, ni en títulos. Cada alma será medida por la verdad. Aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida verán cumplida la promesa de salvación. Los demás enfrentarán el peso de la justicia divina. No habrá favoritismos, porque Dios no puede ser sobornado. Su juicio no es venganza, es pureza. Es la restauración del orden que el pecado destruyó. Ese día, la humanidad comprenderá la diferencia entre misericordia y justicia. Durante siglos, el amor de Dios ofreció perdón, paciencia
y salvación. Pero frente al trono blanco no habrá más llamados al arrepentimiento. Será el cierre de la historia del pecado. El mismo Jesús que lloró por Jerusalén ahora se sentará para juzgarla, y cada lágrima que el mundo ignoró será testigo de su fidelidad. Nadie podrá decir que no fue advertido. La visión del trono no es solo advertencia, es esperanza para los que creyeron. Los fieles no temerán ese día, porque conocerán al juez como Padre. Reconocerán en su rostro al mismo que los redimió con su sangre. Para ellos, el juicio no será condena, sino vindicación. Será el momento en que la justicia eterna pondrá fin a toda injusticia. Cada lágrima será enjugada, cada herida sanada, y la voz del juez resonará diciendo: «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». La escena será indescriptible. El cielo y la tierra se fundirán en reverencia. Los ángeles guardarán silencio y los libros se abrirán. Los hombres verán sus vidas como un espejo que no miente. Todo lo que fue oculto será revelado, no para humillar, sino para mostrar que la verdad siempre vence. Porque delante del juez del trono blanco no habrá excusas, solo justicia. Cada palabra pronunciada, cada acción olvidada, cada pensamiento secreto será expuesto ante la santidad de Dios. Cuando el juicio haya terminado, no quedará duda de que su gobierno es perfecto. El mal será destruido. La muerte dejará de existir y la eternidad comenzará bajo un reino donde ya no habrá noche. El trono blanco no representa terror para los hijos de Dios, sino la consumación de su promesa. Allí terminará el tiempo y comenzará la eternidad. Y en medio de ese resplandor eterno, el universo reconocerá una sola verdad. Jesús es el Señor, y su justicia permanece para siempre. El silencio del juicio se romperá con un sonido inconfundible, el de los libros que se abren. Apocalipsis 20:12 declara: «Y fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras». No será un acto simbólico, sino una revelación absoluta. Cada palabra, cada decisión, cada pensamiento quedará expuesto ante los ojos del Creador. No habrá ediciones ni excusas. Todo estará escrito con la tinta de la verdad. En esos libros estarán registradas las huellas de cada vida. Allí no se encontrarán títulos, ni logros, ni riquezas. Se leerán los actos de fe, las palabras de amor, las oraciones pronunciadas en secreto y los gestos de compasión que el mundo nunca vio. También estarán las oportunidades rechazadas, los silencios culpables y los corazones endurecidos. Nada escapa al registro de Dios. Cada página será un testimonio de su justicia, pero también de su misericordia, porque hasta en el juicio se recordará que Él ofreció salvación antes que castigo. El libro de la vida será diferente. En él no estarán las obras, sino los nombres. No se abrirá para juzgar, sino para confirmar quién pertenece al reino eterno. Es el registro de los redimidos, de aquellos que creyeron en Jesús y aceptaron su sacrificio. No por méritos, sino por gracia. Sus páginas resplandecerán con nombres escritos desde la fundación del mundo. Allí no habrá tachaduras, porque el amor de Dios no borra a quienes han sido sellados por el Espíritu Santo. Para los que no creyeron, el momento será sobrecogedor. Los libros mostrarán la oportunidad que tuvieron y rechazaron. Verán los días en que la voz de Dios les habló, las veces que sintieron su llamado y decidieron ignorarlo. La justicia divina no necesitará acusadores, bastará con las propias palabras registradas en sus vidas. Cada decisión contará una historia, y cada historia revelará si el corazón buscó la luz o prefirió las sombras. Los que confiaron en el Señor verán otra escena. En su libro no aparecerá condena, porque sus pecados fueron borrados por la sangre del Cordero.
Lo que una vez los acusaba ahora está limpio. Las páginas que antes contenían fallas están cubiertas por el perdón. En ese instante comprenderán la magnitud del amor de Dios. No solo salvó del castigo, sino que escribió una nueva historia sobre las cenizas del pasado. La salvación será más que una promesa. Será una evidencia eterna. Los libros no se abrirán para humillar, sino para revelar la verdad. Dios no juzga para destruir, sino para restaurar el orden que el pecado rompió. Todo lo que fue oculto será expuesto, no como venganza, sino como cierre definitivo del engaño. En ese momento, cada alma entenderá que la justicia de Dios siempre fue perfecta, que su paciencia fue infinita y que su propósito siempre apuntó a la redención. Cuando el juicio termine, el eco de los libros quedará en el alma del universo. El cielo y la tierra habrán testificado que Dios es justo, que su palabra es verdadera y que el amor fue la raíz de todo lo que hizo. Los libros se cerrarán, pero el libro de la vida permanecerá abierto, porque los redimidos vivirán para siempre en su presencia. En el fin de la historia humana solo quedará una verdad eterna. Todo lo que el hombre escribió con su vida fue leído por Dios, y su juicio fue perfecto. Cuando el cielo se abra y la voz de Dios resuene, la tierra no permanecerá indiferente. Apocalipsis 6:12 lo describe con precisión. Y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. No será un fenómeno natural, ni una coincidencia cósmica, sino una respuesta directa de la creación a la presencia del Creador. El suelo temblará, los montes se moverán, y el cielo se cubrirá de señales que anunciarán que el reino de Dios ha descendido. La tierra, que soportó siglos de pecado y violencia, liberará su clamor. Cada bosque, cada océano y cada valle gemirán al ver que ha llegado el día de la justicia. Pablo escribió en Romanos 8:22 que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ese gemido llegará a su punto final cuando el cielo se abra. Los elementos que un día fueron testigos del amor y del cuidado de Dios se estremecerán ante la corrupción del hombre y el retorno del Señor. Los montes caerán, las islas desaparecerán y el mar se retirará de sus límites. La naturaleza, que durante milenios obedeció las leyes del Creador, ahora reaccionará al pecado que la contaminó. No será destrucción sin propósito, será purificación. El fuego y el temblor serán el lenguaje del juicio divino, pero también el inicio de una restauración, porque del caos surgirá un nuevo orden, y de las ruinas brotará una creación renovada. La tierra no muere, renace. En medio de ese escenario, los hombres mirarán hacia el cielo con terror. Los poderosos se esconderán en cuevas, los ricos buscarán refugio en la oscuridad, y los gobernantes gritarán que los montes caigan sobre ellos. El Apocalipsis dice que todos, grandes y pequeños, intentarán huir de la presencia del que está sentado en el trono. Pero no habrá lugar donde esconderse. La tierra que una vez los sostuvo será testigo de su caída. Todo lo que parecía sólido se desmoronará ante el resplandor del Rey. El miedo cubrirá las ciudades. El aire estará cargado de polvo y fuego. Las voces humanas se apagarán y solo quedará el sonido de la creación respondiendo a su Hacedor. Los cielos se enrollarán como un pergamino y el sol se oscurecerá. Será el fin de lo conocido y el principio de lo eterno. El juicio no será solo espiritual, también físico. La tierra entera reconocerá que no pertenece al hombre, sino a Dios. Sin embargo, en medio del caos habrá un propósito. Todo lo que tiemble servirá para revelar lo que es inconmovible. Los hijos de Dios no verán destrucción, verán cumplimiento. Lo que para el mundo parecerá el fin,
Para ellos será el inicio de la promesa, porque mientras la tierra se sacude, el reino de los cielos se establece. Lo temporal cae para dar paso a lo eterno, y el juicio se convierte en preludio de la restauración. Cuando el estruendo se apague y el polvo caiga, la tierra no volverá a ser la misma. Habrá sido testigo del poder de su Creador. Los hombres sabrán que no era mito ni profecía vacía, sino verdad. El cielo habló, la tierra respondió y la historia llegó a su punto más alto. Desde ese día todo lo corrupto desaparecerá y una nueva creación comenzará a levantarse bajo la luz de la gloria de Dios. Cuando el cielo se abra y el juicio comience, la voz de los hombres se convertirá en gritos de desesperación. Apocalipsis 6, 15-16 dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Ese será el sonido de un mundo que finalmente comprende que ya no hay escape del juicio de Dios. El terror no vendrá de la destrucción, sino de la presencia. Por siglos, los hombres temieron guerras, plagas y catástrofes, pero ese día temerán la mirada del Creador. La luz de su santidad revelará cada sombra del corazón humano. Los que se burlaron de la fe, los que despreciaron la verdad y los que confiaron solo en sí mismos, verán que todo lo que construyeron se desmorona ante el brillo del trono. El miedo no será físico, sino espiritual. El peso de la verdad cayendo sobre la conciencia. Los poderosos que dominaron naciones perderán toda autoridad. Los sabios que negaron la existencia de Dios quedarán en silencio. Los que se glorificaron en su riqueza descubrirán que no pueden comprar un segundo más de vida. Cada voz humana que antes desafió al cielo se apagará. El orgullo que los sostenía será reemplazado por el pánico. En ese día, los hombres comprenderán que no era el fuego lo que debían temer, sino la mirada del Dios justo que todo lo ve. El grito de los impíos no será una súplica por perdón, sino por huida. No pedirán misericordia, sino que la justicia no los alcance. Pero no habrá donde esconderse. La tierra, que antes les ofrecía refugio, ahora los entregará. Los montes que antes admiraban caerán sobre ellos, y el cielo que ignoraron se volverá su juez. Será el momento en que el amor rechazado se transforme en testimonio contra ellos. No porque Dios no quiso salvarlos, sino porque eligieron no creer. Ese día revelará la verdadera diferencia entre temor y reverencia. Los hijos de Dios temieron al Señor en vida y encontraron paz. Los impíos lo temerán al final y encontrarán vacío. El juicio no será cruel, será justo. Cada alma recibirá según sus obras. La gracia que un día fue ofrecida libremente ya no estará disponible. La oportunidad habrá terminado. La misericordia que durante siglos clamó desde la cruz guardará silencio. Solo quedará la voz de la justicia. La escena será sobrecogedora. Los rostros humanos reflejarán desesperación. Las lágrimas no serán de arrepentimiento, sino de terror. Las ciudades quedarán mudas, los cielos rugirán, y los ecos de los gritos se perderán entre el fuego y el viento. No habrá oscuridad más profunda que la ausencia de esperanza, porque cuando el hombre rechaza la luz, la oscuridad se convierte en su herencia. Ese será el resultado de una humanidad que amó más las tinieblas que la verdad. Pero incluso en medio del juicio, la justicia de Dios seguirá siendo perfecta. No habrá crueldad, ni injusticia, ni error. Cada decisión humana habrá trazado su propio destino. El cielo no castigará por capricho, sino por verdad. El grito de los impíos será el último eco del orgullo humano, apagado por la santidad de Dios. Y cuando el silencio vuelva a cubrir la tierra, solo quedará en pie una verdad eterna. El Señor es justo, y su juicio
es santo. Cuando el cielo se abra, no todos gritarán de miedo. Entre los sonidos del juicio se oirá otro clamor, distinto, puro, lleno de esperanza. Será el clamor de los justos, el eco de las oraciones que durante siglos ascendieron en silencio. Lucas 21:28 lo anunció. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mientras el mundo se derrumba, los fieles mirarán hacia arriba, sabiendo que lo que temían los demás es para ellos el cumplimiento de una promesa eterna. Durante generaciones, los hijos de Dios esperaron este momento. Oraron, creyeron y soportaron el peso del silencio divino. Sufrieron burlas, persecución y dolor, pero nunca dejaron de confiar. Y ahora, ante el cielo abierto, sus lágrimas se convertirán en alegría. No verán fuego ni destrucción, verán luz. No escucharán condena, sino redención. Aquellos que un día caminaron por fe, finalmente verán con sus propios ojos al Salvador, que amaron sin haberlo visto. El rostro de Jesús será su recompensa. El mismo que fue rechazado por el mundo aparecerá entre nubes con poder y gloria. Sus ojos, llenos de verdad, buscarán a los suyos entre la multitud. No habrá temor en los fieles, porque reconocerán en él al mismo que los sostuvo en la oscuridad. El amor de Dios se manifestará no en palabras, sino en presencia. Lo que fue promesa, ahora será realidad. El cielo se abrirá no como juicio, sino como bienvenida. El clamor de los justos no será un grito de desesperación, sino un canto de victoria. Desde los confines de la tierra hasta los cielos, las voces se unirán en una sola alabanza. Será el cumplimiento de Apocalipsis 7:10. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Las oraciones antiguas, las lágrimas derramadas, los sacrificios ocultos, todo tendrá sentido. Nada habrá sido en vano. El Espíritu Santo que los sostuvo en vida los guiará ahora hacia la gloria eterna. En ese momento la esperanza será tangible. Los cuerpos cansados se levantarán renovados. Los corazones quebrantados serán restaurados. La fe que sostuvo a los mártires y la esperanza que fortaleció a los humildes alcanzará su recompensa. La tierra, que antes fue campo de batalla, se convertirá en testigo de su triunfo. Cada alma fiel verá cumplida la promesa de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14:2. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni noche. La luz del cielo cubrirá todo lo que alguna vez fue sombra. Los justos entenderán que cada prueba los preparó para ese instante. La fidelidad de Dios será evidente, su amor irresistible. No habrá miedo, solo asombro. Las voces humanas se unirán al coro celestial que nunca se apagó. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los ángeles, testigos del sufrimiento humano, contemplarán la reunión del Creador con su pueblo redimido. El clamor de los justos será el sonido de la victoria divina sobre la muerte. No habrá más separación, porque el cielo y la tierra se habrán encontrado. Las promesas de Dios, la fe, la esperanza y la salvación convergerán en un solo acto eterno. Y mientras el mundo antiguo desaparece, un nuevo comienzo nacerá. La voz del Salvador resonará entre multitudes redimidas, y su palabra sellará el destino de los fieles. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. En el instante en que el cielo se abra por completo, lo corruptible dejará de existir. La voz que llamó a la vida volverá a hablar, y la creación será renovada. 1 Corintios 15:52 lo proclama con precisión. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No habrá transición ni espera. Todo cambiará en un solo suspiro.
El tiempo, la materia y el cuerpo humano cederán ante la gloria del Dios eterno. La muerte, que durante siglos reinó sobre la tierra, será vencida para siempre. No habrá tumba capaz de retener a quienes fueron sellados por el Espíritu Santo. Las cenizas cobrarán forma, los huesos se unirán y la vida volverá a los cuerpos glorificados. No será una restauración terrenal, sino una transformación celestial. El hombre dejará de ser polvo para convertirse en eternidad. El cuerpo que conoció el dolor se vestirá de inmortalidad, y el alma encontrará por fin descanso en la perfección de Dios. El sonido de la trompeta será el detonante del cambio universal. En un instante, millones serán transformados. Los que permanecían en la fe verán su carne brillar con una luz que no proviene del sol, sino de la presencia del Cordero. No habrá más cansancio, ni enfermedad, ni lágrimas. La gloria del cielo cubrirá a los redimidos como un manto. Serán semejantes a los ángeles, sin corrupción ni límite. La promesa que parecía lejana se hará tangible, viva, eterna. En ese momento, la humanidad comprenderá el alcance del sacrificio de Jesús. Su muerte en la cruz no solo rescató el alma, también redimió la creación. Todo lo que fue herido por el pecado será restaurado. El amor de Dios, que un día descendió en forma de hombre, ahora se manifestará en una renovación total. Los cielos y la tierra serán testigos de una generación transformada, la misma que caminó por fe y esperó el cumplimiento de las promesas divinas. La transformación no será un acto simbólico, será real. Los cuerpos terrenales dejarán atrás toda debilidad. Los rostros reflejarán pureza, los ojos verán sin lágrimas, y la voz humana se unirá al canto de los ángeles. Será el cumplimiento del sueño que comenzó en el Edén y que la cruz volvió posible. La comunión perdida entre Dios y el hombre será restaurada y nada volverá a interrumpirla. La salvación dejará de ser esperanza y se convertirá en realidad viviente. A partir de ese instante ya no habrá distancias entre el cielo y la tierra. Lo que era invisible será visible. Lo eterno reemplazará lo temporal. La creación se alineará con la voluntad del Creador. Los redimidos reinarán junto a Cristo en un mundo donde la corrupción y la muerte serán solo un recuerdo. La historia humana habrá cumplido su propósito, revelar la fidelidad del amor de Dios que jamás falla. Y mientras los cielos resplandezcan con gloria, una sola verdad resonará sobre toda la eternidad. Jesús venció, su promesa se cumplió, la fe fue recompensada, la esperanza coronada, la oración escuchada. El Espíritu Santo, que acompañó a los fieles en la oscuridad, los habrá llevado hasta la luz. La transformación final no será el fin, será el comienzo de una vida que nunca terminará, en la presencia del Dios que hace nuevas todas las cosas. El cielo se abrirá una vez más, pero esta vez no para anunciar juicio, sino para revelar la recompensa eterna. Apocalipsis 21:2 lo declara. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No será una visión simbólica, sino el cumplimiento de la promesa más antigua. La morada de Dios con los hombres descenderá brillante, pura y eterna. La historia humana culminará en un amanecer que nunca conocerá ocaso. La nueva Jerusalén no será una ciudad construida por manos humanas. Su diseño proviene directamente del corazón del Creador. Sus calles de oro reflejarán la luz del Cordero. Sus muros de jaspe resplandecerán con pureza, y sus puertas, hechas de perlas, permanecerán abiertas para siempre. No habrá templos, porque el Señor mismo será su templo. No habrá sol, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero será su lámpara. Todo en ella respirará perfección y paz. Las voces celestiales resonarán sobre la creación renovada.
El sonido de los ángeles será como un río de armonía que llena los espacios infinitos. Las naciones caminarán bajo su luz, y los reyes traerán sus coronas no como símbolo de poder, sino de rendición. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Las heridas del mundo antiguo habrán sido sanadas, y el tiempo dejará de contar los días. En la ciudad de Dios solo existirá la eternidad. La humanidad redimida habitará en esa ciudad gloriosa. Cada alma que perseveró en la fe encontrará su lugar. Las casas que Jesús prometió en Juan 14 serán reales, visibles, tangibles. El amor de Dios se sentirá en cada rincón, y la comunión perdida en el Edén será restaurada en plenitud. No habrá más separación entre el cielo y la tierra. La presencia de Dios será constante, envolvente, indescriptible. La salvación se habrá convertido en hogar. La nueva Jerusalén será el testimonio eterno del amor de Dios. Cada piedra preciosa de sus muros recordará una historia de redención. Cada nombre escrito en sus puertas recordará las tribus que guardaron la promesa. Cada calle reflejará el sacrificio del Cordero que hizo posible su existencia. Será la prueba visible de que el plan divino no fracasó, sino que alcanzó su propósito perfecto: unir al Creador con su creación para siempre. El Espíritu Santo, que guió a los fieles a través de las sombras, los acompañará ahora en la luz. El lenguaje de la fe será reemplazado por la adoración. Ya no habrá oraciones pidiendo consuelo, sino alabanzas proclamando victoria. Los redimidos no recordarán el dolor, sino la gracia que los sostuvo. En la nueva Jerusalén no habrá pasado, solo presente eterno. Un presente en el que Dios habitará entre su pueblo y su pueblo vivirá en él. Y mientras la ciudad descienda en gloria, una voz potente resonará desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis 21:3. La eternidad habrá comenzado. La tierra y el cielo se habrán unido. Todo lo que fue prometido en la Biblia, la fe, la esperanza, la salvación y las promesas de Dios, se habrán cumplido. Y en medio de ese esplendor, el amor del Cordero brillará como el centro del universo, eterno, perfecto e infinito. Apocalipsis 10:6 anuncia un misterio que el mundo aún no comprende. El ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. En ese momento, el reloj de la creación se detendrá, la eternidad reemplazará lo temporal, y el hombre dejará de medir los días y las noches. El ciclo que comenzó en Génesis llegará a su punto final. La historia de la humanidad, marcada por guerras, lágrimas y redención, encontrará su cierre bajo la voz del Creador. No habrá más espera. Lo eterno habrá comenzado. El tiempo, que fue instrumento de prueba y paciencia, cumplirá su propósito. Durante siglos sirvió como escenario para la fe, la esperanza y la salvación. Cada generación tuvo su oportunidad, cada alma su momento para decidir. Pero cuando el cielo se abra definitivamente, el tiempo dejará de existir. No habrá más mañana ni ayer, solo un presente perpetuo en la presencia de Dios. Lo que antes se medía en horas, ahora se medirá en gloria. El fin del tiempo no será el fin de la existencia, sino el principio de una realidad perfecta. Las limitaciones humanas desaparecerán. No habrá cansancio, envejecimiento ni espera. Los redimidos vivirán en plenitud constante, guiados por el amor de Dios. Las estaciones dejarán de girar, el sol no marcará los días, y las estrellas dejarán de servir como relojes celestiales. El universo entero se alineará al pulso eterno del Espíritu Santo. En la eternidad, todo cobrará sentido. Los silencios de Dios, las pruebas soportadas, las lágrimas derramadas. Cada detalle mostrará su propósito. Lo que pareció pérdida se revelará como preparación. Nada habrá sido en vano.
Cada instante del tiempo terrenal habrá contribuido a una historia mayor, la del amor divino restaurando la creación. La fe será la memoria eterna de la humanidad y la esperanza su herencia infinita. El fin del tiempo también marcará el fin del dolor. Ya no habrá despedidas, ni distancia, ni oscuridad. Lo que el pecado dividió, Dios unirá. Las promesas de Dios, que fueron guía en los días de prueba, serán la realidad de cada nuevo amanecer eterno. Los redimidos no recordarán el miedo, solo la fidelidad del Creador. El amor será la única medida de existencia, y la adoración, el lenguaje universal del nuevo reino. El propósito de Dios se consumará por completo. Todo lo que comenzó en el Edén con una promesa, terminará en la Nueva Jerusalén con su cumplimiento. La creación regresará a su origen, la comunión perfecta con su Creador. Jesús, el Alfa y la Omega, será el centro de todo. Su presencia llenará la eternidad, y su palabra que antes marcó los siglos, sostendrá ahora lo infinito. La humanidad vivirá en un estado que jamás conocerá el final. Y así, cuando el tiempo cese y la eternidad comience, el universo entenderá la verdad más profunda, que todo existió por Él y para Él. El fin del tiempo no será oscuridad, sino luz. No será silencio, sino canto. La historia habrá cumplido su propósito, y en el silencio posterior, un susurro eterno recorrerá los cielos. Aquel que fue, que es y que ha de venir, reina por los siglos de los siglos. En medio de toda profecía, juicio y gloria, permanece una verdad que sostiene al corazón, la esperanza del creyente. No es una ilusión ni un deseo incierto, es una certeza anclada en las promesas de Dios. Hebreos 6:19 la describe como un ancla del alma, firme y segura. Es la esperanza que ha mantenido a los fieles en pie cuando el silencio de Dios parecía interminable, la que transformó lágrimas en fuerza y pruebas en testimonio. Esa esperanza no termina con la muerte, porque nace de la vida eterna. Desde el principio, la esperanza ha sido el hilo que une a la humanidad con su Creador. Adán la llevó en su exilio, Noé la construyó en forma de arca, Abraham la caminó en cada paso de su fe, y los profetas la proclamaron incluso cuando el mundo los rechazó. Y cuando todo parecía perdido, Jesús se convirtió en la personificación de esa esperanza. Su resurrección no fue solo victoria sobre la muerte, fue la confirmación de que el amor de Dios nunca abandona a los suyos. La esperanza del creyente no depende de circunstancias, sino de una promesa inquebrantable. Puede haber oscuridad, enfermedad o dolor, pero el Espíritu Santo sigue recordando que la historia no termina aquí. Cada oración que parece no tener respuesta es parte del proceso divino, cada silencio una preparación, cada caída una oportunidad para ver la fidelidad de Dios. La esperanza no se basa en lo que se ve, sino en lo que se cree. Por eso el creyente sigue caminando incluso cuando el horizonte parece vacío. Esa esperanza transforma el miedo en fe y la debilidad en confianza. Es la certeza de que las promesas de Dios se cumplirán aun cuando el mundo diga lo contrario. Es el motor que mantiene viva la oración, el fuego que no se apaga, la voz que susurra. Todavía hay propósito. En un mundo que se hunde en desesperanza, el creyente brilla como faro, mostrando que la fe no es una emoción, sino una decisión diaria de confiar en aquel que nunca falla. La esperanza también es una forma de resistencia espiritual. En tiempos de duda, es el escudo invisible que detiene el desánimo. Cuando todo se desmorona, el alma que confía recuerda que su destino no está en manos del hombre, sino de Dios. El creyente sabe que el cielo se abrirá, no solo al final de los tiempos, sino también en medio de las batallas personales.
Cada victoria silenciosa, cada acto de fe en medio de la prueba, es una señal de que el reino de Dios ya está obrando en la tierra. Y cuando llegue el día en que el cielo se abra de verdad, esa esperanza se convertirá en vista. El creyente verá al Señor cara a cara y entenderá que cada lágrima, cada noche de espera, cada oración sin respuesta tuvo sentido. El amor de Dios habrá sostenido su camino hasta el final. La fe se convertirá en certeza, la oración en encuentro y la esperanza en plenitud. Entonces el alma descansará en la promesa cumplida. Bienaventurados los que confían en el Señor, porque nunca serán avergonzados. La esperanza del creyente no es una emoción pasajera, es el puente entre el ahora y la eternidad. Es la convicción de que aún hoy, antes de que el cielo se abra, el corazón puede abrirse primero. La promesa no es solo futura, es presente. Dios sigue obrando, sigue hablando, sigue amando. La esperanza vive porque Jesús vive. Y mientras haya aliento en el creyente, su fe seguirá proclamando una verdad que trasciende los siglos. Cristo viene, y con él todo será restaurado. El momento llegará. No será anunciado por la voz del hombre, sino por la voz de Dios. El cielo, que por milenios observó la historia humana, se abrirá una última vez. Todo lo que fue profetizado se cumplirá con exactitud. No habrá confusión ni duda. Las trompetas resonarán, los ángeles descenderán, y el Hijo del Hombre aparecerá con poder y gloria. La fe se transformará en vista, y lo invisible será revelado. Lo que comenzó en el Génesis encontrará su cumplimiento en el Apocalipsis. El cielo no se abrirá como espectáculo, sino como acto de justicia divina. Será el instante en que la verdad venza definitivamente a la mentira y la luz disipe toda sombra. Los fieles levantarán la mirada con gozo, mientras los impíos se esconderán en vano. Será el día en que Dios separará lo eterno de lo efímero, lo santo de lo corrupto, lo verdadero de lo falso. No habrá caos en el cielo, solo orden. No habrá confusión en el reino, solo cumplimiento. La voz del Creador resonará sobre los siglos y todo ojo lo verá. Las promesas de Dios, que fueron guía, esperanza y consuelo para los creyentes, se manifestarán ante la humanidad. Jesús regresará tal como lo anunció, no como un siervo humilde, sino como el Rey eterno. Su presencia llenará el firmamento, su gloria envolverá la tierra, y su palabra se impondrá sobre toda voz. No habrá poder humano capaz de oponerse. Todo lo creado reconocerá su autoridad. El Espíritu Santo, que acompañó a la Iglesia a través de los siglos, culminará su obra. Aquellos que fueron guiados por la fe serán levantados en victoria. La oración de generaciones enteras será respondida en un solo instante. La redención, que comenzó con una cruz, terminará con un trono. Los que perseveraron hasta el fin escucharán las palabras más esperadas. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. El cielo abierto revelará no solo el poder de Dios, sino también su amor, porque aún en el juicio, su propósito será restaurar lo que el pecado destruyó. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Los ángeles, testigos del inicio de la creación, verán también su renovación. La eternidad comenzará bajo la mirada del Creador, y el universo entero entrará en el orden que Él planeó desde el principio. El resplandor del cielo abierto no será solo luz, será presencia. Cada alma reconocerá su destino. Para unos será el inicio de una eternidad con Dios. Para otros, el recuerdo del amor que rechazaron. Pero en ese día, la justicia y la misericordia se abrazarán. Lo eterno cubrirá lo temporal, y el plan divino se cumplirá en su totalidad. Todo lo que la Biblia anunció, todo lo que los profetas predicaron, todo lo que el creyente esperó, sucederá ante los ojos del mundo. Y cuando el cielo finalmente se abra,
La creación sabrá que el silencio ha terminado. El amor de Dios habrá vencido, la fe habrá resistido y la esperanza habrá triunfado. No quedarán preguntas, solo adoración. Los redimidos alzarán sus voces en gratitud y el universo entero proclamará con una sola voz: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Cuando el cielo se abra, no será un espectáculo. Será el cumplimiento de la palabra más antigua del universo. Cada profecía, cada lágrima y cada oración encontrarán su respuesta en un solo instante. No habrá error ni retraso. Dios siempre cumple lo que promete. El mismo cielo que se abrió sobre Jesús en el Jordán volverá a abrirse sobre el mundo entero, y su voz resonará con poder. He aquí, yo vengo pronto. Apocalipsis 22:12. La profecía no fue escrita para infundir miedo, sino esperanza. Cada advertencia de la Biblia es, en realidad, una invitación, una llamada a volver a Dios antes de que el silencio se rompa. Hoy, mientras aún hay tiempo, el Espíritu Santo sigue hablando, sigue tocando corazones, sigue esperando, porque el amor de Dios no busca condenar, sino salvar. Y cuando ese día llegue, los que creyeron no verán destrucción, verán gloria. La pregunta no es cuándo sucederá, sino cómo te encontrará. El cielo se abrirá, eso es seguro, pero te hallará preparado. Tu nombre estará escrito en el libro de la vida. No es tarde para decidir. El mismo Jesús que habló de juicio también prometió salvación. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esa es la esperanza del creyente, la certeza de que lo mejor aún está por venir. Hoy es el momento de abrir el corazón antes de que se abra el cielo. Ora, busca, perdona, ama. Vive cada día recordando que las promesas de Dios son verdaderas y que su amor es eterno. No pongas tu esperanza en lo que se puede perder, sino en aquel que nunca cambia. Él sigue esperándote, sigue llamándote, sigue preparando un lugar para ti en la eternidad. Si este mensaje tocó tu espíritu, deja tu amén en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los nuevos videos que compartimos cada día. Aquí recordamos que la Biblia no es historia pasada, es la voz viva de Dios hablándonos hoy. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.